Los grandes descubrimientos submarinos. Barcos de guerra. La nave de guerra fue una de las más representativas del poder y la grandeza de un monarca o una nación. La finalidad de estas naves ha sido siempre destruir o ser destruido. Por eso su supervivencia depende de la destrucción del enemigo, de la suerte o de la fatalidad. En la actualidad, los raros supervivientes son vistos más como reliquias históricas que como mortíferas máquinas de guerra. Pero no siempre fue así. Este veterano de Trafalgar, capturado a los franceses y rebautizado como el Implacable, se encontró finalmente con su destino el año de 1949. El último viaje del viejo Implacable lo llevó de Portsmouth pasando junto a su homónimo el portaaviones de 23.000 toneladas. Ahora, escoltado por otras naves de guerra, se le rinden todos los honores antes de ser hundido en el canal. Esta escena fue atestiguada por distinguidos oficiales navales británicos y franceses. La imagen de la gran nave de guerra fue reproducida por el fabricante de modelos. Este trabajaba sobre planos, cuadros y archivos. Pero la verdadera dimensión de los barcos por dentro y por fuera es todavía difícil de imaginar. Con excepción de esta nave real, el Vasa. Este modelo ha sido tomado del modelo natural, inspirado por una de las primeras y más grandes hazañas de la arqueología submarina. El Vasa se hundió en la bahía de Estocolmo en su primer viaje el 10 de agosto de 1628. Su hundimiento pronto fue olvidado, pero la extraordinaria tenacidad y habilidad del ingeniero e historiador Anders Franzen lo rescataron del pasado. En 1957, esta extraña expedición, tras muchos años de búsqueda, localizó un núcleo de muestra de roble que indicaba el lugar donde podía estar localizado el Vasa. Los buzos que descendieron a una profundidad de 35 metros confirmaron el hallazgo de Franzen. Entre el agua helada y el espeso lodo se encontraba la nave real intacta. El rey de Suecia tomó la decisión de levantar todo el barco. El plan de recuperación submarina más ambicioso y que jamás se había concebido se puso en operación. El plan era simple: pasar cables de acero por debajo de la nave y levantarla. En la práctica, la operación fue terrorífica. Entre remolinos de lodo y agua helada se volvieron a colocar los pernos de hierro oxidados. Se cavó un túnel de 150 metros abajo del barco y los cables de acero fueron llevados uno a uno hasta su lugar después de más de 1000 inmersiones. En los elevadores flotantes, el capitán Hedberg y su tripulación superan un año de angustias mientras el trabajo avanza lentamente y las gigantescas argollas de acero se aseguran para levantar las 750 toneladas de hierro y madera del legendario barco. El 24 de abril de 1959, después de 330 años, el Vasa, la majestuosa nave de guerra, emergió otra vez a la luz del sol. La
vieja madera del Vasa rinde tributo con asombro a Anders Franzen, su salvador. Unos días después, con bombas enormes, se drenó el barco. Y después de cerrar los portalones de los cañones y de la popa, el 4 de mayo, el Vasa navegó sobre su propio casco al puerto para completar su viaje. El primer visitante fue el rey Gustavo Adolfo VI, haciendo realidad la visita que su constructor, el rey Gustavo Adolfo II, no pudo jamás realizar. Bajo la cubierta, los arqueólogos inician un nuevo descubrimiento. Entre toneladas de cieno y fango, Per Lindström y sus colegas encontraron más de 14.000 objetos en un estado de conservación asombroso. Y ahí, donde cayó atrapado bajo un pesado cable, un miembro de la tripulación nos muestra sus pies todavía calzados. El espeso lodo y el frío intenso fueron el medio ideal para preservar toda clase de materiales orgánicos. El Vasa fue la primera demostración espectacular del potencial formidable de la arqueología submarina, debido a que sus resultados fueron observados fuera del agua. Hacer esto bajo el agua en 1960 hubiera sido imposible e innecesario. Las baterías estaban, sin embargo, desprovistas de cañones. Un recuerdo admirable de la habilidad de los buzos del siglo XVII que mostraban sus habilidades a los buzos del siglo XX. El reto más grande y el triunfo mayor fue la preservación del barco mismo. Los arqueólogos, resueltos, acometen con firmeza la tarea de conservar toda la estructura tal y como estaba. Nadie antes había intentado una obra de tan enorme magnitud. Los trabajos duraron 20 años, pero finalmente se consiguió el objetivo. Actualmente, el Vasa flota todavía en el museo que fue creado para darle alojamiento cuando fue rescatado. Es ahora un barco magnífico. Ska man ha en modell utav Vasa i skala 1. Då får jag tacka så hemskt mycket för mig och jag hoppas ni får en jättebra dag idag. Tillgångsspelet runt och på så sätt var det mycket lättare att få upp ankar. Och seglen också i vissa fall. Och sen så hade Vasa sammanlagt 64 kanoner, braskanoner. Men 1663 så var det en mycket smart man som hette von Speyleven som hittade på det här. Llegan visitantes de todo el mundo para asombrarse ante la magnífica presencia de una nave de guerra del siglo XVII, rescatada después de estar sepultada 300 años bajo el agua. Lo que nadie se imaginaba era el grado de perfección y el cuidado con que esta nave fue construida. El Vasa estaba adornado con magníficos grabados en madera que provocaron una gran admiración en todos los que lo admiraron.
En estos labrados, el poder del Vasa es todavía observado. En otro lugar, otros investigadores buscaban otra nave real, el Mary Rose. Frente al castillo de Southsea, el 19 de julio de 1545, la nave insignia de Enrique VIII zozobró en la batalla. 700 personas perdieron la vida. De la nave solo quedaba un oscuro recuerdo. Esta nave representaba la transición entre un castillo flotante y un barco de guerra. El barco de salvamento, el Slater. Veterano en la elevación del Vasa, llegó a Portsmouth en 1979 con sus nuevos propietarios. Era la culminación de 10 años de intenso trabajo del fideicomiso Mary Rose desde que el naufragio fuera localizado por Alexander McKee. Lo que no entiendo es cómo lo hicieron, por qué está en tan buenas condiciones. Se había tomado la decisión de excavar en el mismo sitio donde estaba localizado el Mary Rose. Se necesitaba de una nueva generación de arqueólogos entrenados para trabajar bajo el agua y usando las técnicas de la arqueología terrestre a 15 metros, bajo la marejada lodosa del estrecho del Solent. Sí, estamos viendo el rastro, John. Es hermoso. Se extiende ligeramente por la parte que se encuentra delante del castillo. Sí. La excavación fue dirigida por Margaret Rule y su ayudante Andrew Fielding. La nave estaba tendida de lado en el lecho del mar. La mitad superior del barco estaba erosionada y desgastada por las corrientes y las mareas del Solent. Pero adentro, las cubiertas estaban todavía en su lugar, sostenidas por las vigas de la cubierta, con las duelas del piso, las cabinas y los compartimientos. Todo en su sitio. Cuando empezamos a retirar el lodo y el sedimento, las vigas empezaron a moverse, se salieron de su lugar y empezaron a caer. Así que tuvimos que registrar cada uno de los elementos de la estructura de la nave. Y al hacer esto, por supuesto, tuvimos que relacionar la posición de todos los objetos que había en cubierta con la nave misma. Los restos del naufragio no estaban muy desparramados y el material distribuido en el lecho del mar estaba en una posición magnífica. Pero encontrar y registrar los objetos bajo el agua impuso nuevas y precisas tareas a los buzos. Como antes con el Vasa, nada de esta magnitud se había intentado antes. Tuvieron que intentarse nuevas técnicas de excavación. Si era necesario, había que colgarse de los pies o hacer uso de las manos para arrancar las duras capas de conchas y lodo. El registro del barco en cuadros de 10 centímetros es arduo y pesado. Intentar esa operación minuciosa y compleja es infinitamente más difícil bajo el agua que en tierra. Algunas veces es más fácil efectuar ciertas tareas porque no tiene uno ningún problema con el peso. No precisa caminar sobre el sitio que se está excavando. Flota uno sobre él. Se puede ver para abajo, como si uno volara sobre el sitio en un helicóptero. Puede uno planearlo todo, viendo todo lo que está abajo, viendo todo lo que se está registrando. Existe la idea falsa de que los restos del barco están completos con las velas caídas al fondo y esperando al intrépido buzo que baja a robar monedas de oro del casco o cualquier otra cosa de valor que ahí se encuentre. Y, por supuesto, esto está muy lejos de la verdad. La mayoría de los procedimientos y principios de la arqueología terrestre se pueden usar bajo el agua. Pueden ser más lentos en ciertas circunstancias, pero no hay ninguna excusa para no tratar de conseguir la misma exactitud en la medición. En el Mary Rose, ese grado de exactitud fue excedido por el uso de una técnica nueva e innovadora, la agrimensura directa. Se extienden cintas de ciertos puntos fijos de la nave hasta cualquier objeto. Las 3 coordenadas se fijan por medio de computadora para dar una exacta posición tridimensional. De este modo, se registran objetos, maderos y cables en el casco mismo con una precisión nunca antes lograda. Pero la información abstracta no es todo. El Mary Rose ha entregado también sus cañones.
culebrina de bronce de 2.5 toneladas, que fue lo último de la tecnología Tudor, está aún cargada con una bala y pólvora. Lleva también el emblema de Enrique VIII, la Rosa Tudor. Lado a lado con las armas modernas estaban las armas tradicionales de los soldados, picas de madera tan primitivas como las del hombre prehistórico. Junto a los arcos, enterrados en su puesto de combate, se encontraron los huesos del arquero. En otro lugar, cajas con arcos hechos de madera de tejo, guardados como en un gran almacén. Antes de esta excavación no se poseía un solo ejemplar de esta arma característica del soldado inglés. Esta fue la clave de la supremacía militar inglesa 2 siglos antes del hundimiento del Mary Rose. En total, se recuperaron 138 magníficos arcos. Recuperar los arcos no fue un problema. Recuperar las flechas sí lo fue, y grande. Los arcos estaban hechos de tejo, que es muy fuerte. Las flechas de álamo eran tan frágiles y suaves como la mantequilla. Hemos recuperado cerca de 2000 flechas, pero con grandes dificultades. Arriba en el gancho, 3 pies. Y Acuño. Acuña, pendiente. Los cañones del Mary Rose aportan datos de los grandes cambios tecnológicos en el siglo XVI. Los cañones de bronce colado eran muy pesados. Se movían sobre carros y se colocaban abajo de la cubierta. Los portalones abiertos que facilitaban su desplazamiento fueron la causa del desastre. Pero junto con las baterías de cañones de bronce, se encontraron otros cañones más antiguos de hierro forjado, montados en bloques de madera. En total se recuperaron 12 cañones de fechas y tipos diferentes, pero lo más importante fue su localización. Todo este conjunto de hermosos objetos, este grupo maravilloso de piezas es de gran importancia. Encontramos frascos de peltre de las cabinas de los oficiales y algunas docenas de platos de peltre también junto a ellos, platos de madera y tazones de madera de los marineros y tarros de cerveza de una pieza con inscripciones hechas seguramente por sus dueños. Mucho de este material, los platos de peltre, los tazones de madera y muchos de estos vasos para beber, vinieron de la zona de la cocina, de un armario cercano a la cocina y a la cala del barco. Había también 4 grandes calderos, hechos de cobre, montados en grandes soportes de ladrillo, y debieron ser los calderos para la comida. Ahí cocinaban todo, y según podemos imaginar, debe haber sido espantoso. Y un barril lleno de platos de madera, seguramente los platos en que comían los marineros. Hallamos una pequeña colección de armas antiguas usadas a bordo de la nave, que es esta. Arma de hierro forjado de retrocarga, con pequeñas recámaras separadas que se llenaban con la carga de pólvora. Varias de estas valiosas armas se colocaban en posición y disparaban una pequeña bala de plomo. Eran de corto alcance y para disparar al enemigo que trataba de subir a bordo. Aquí tenemos una pieza corta, hecha de hierro colado, con una costura a lo largo del cañón, de orificio rectangular, que tenía un tapón de madera cuando se encontró. Y detrás de una especie de dado de hierro cuadrado que se disparaba a boca de jarro y se enganchaba con esta pieza triangular sobre la amura para absorber el retroceso y luego se descargaba en la cara del enemigo. El plan original era levantar la nave completa, fragmentada como estaba, tendida de lado y sin un tercio de toda su estructura. Se bajó un enorme bastidor metálico al lecho del mar y ahí se armó. Después se perforó la nave. Era casi seguro que la madera resistiría el esfuerzo. El
conjunto fue sujetado con ganchos y alambres al bastidor superior. Este fue bajado sobre una cuna preparada previamente para arrancarlo del mar. 15 años de esfuerzo colgaban en la balanza en la mañana del 12 de octubre de 1982. Ahí están los restos del Mary Rose. Los han subido a la superficie. Un momento maravilloso. Se puede oír el ulular de las sirenas y creo que probablemente la Marina vendrá a participar. Se ha disparado un cañón en South Sea. Este va a ser un momento histórico, en el que un miembro de la familia real subirá a bordo de la nave insignia de Enrique VIII. El famoso rey fue uno de los últimos en ver esta nave antes de tomar rumbo, desde el castillo de Southsea. Mire estas vigas. La verdad es un barco tremendamente fuerte, ¿no lo cree? Un barco extraordinario. Cuando uno piensa por todo lo que ha pasado en el fondo del mar, durante la excavación y ahora en la recuperación, y vemos que las vigas de la cubierta no se han derrumbado, uno queda fascinado. Pero la nave había de soportar una prueba más antes de volver al puerto. Un revés sin importancia y un tributo a la habilidad de los ingenieros que después de 12 horas la hacían entrar suavemente a Portsmouth. En un lugar de honor, a lo largo del HMS Victory, el Mary Rose tenía ahora un albergue permanente en un dique seco. Como con el Vasa, empezaría un proceso largo de conservación y restauración. Verlo en el lecho del mar había sido una visión sorprendente y enigmática. El fideicomiso del Mary Rose había resuelto que el barco había de verse como en sus primeros días y, de acuerdo con el plan, durante 6 meses se trabajó con gran empeño para conseguir esto. Por supuesto, el Mary Rose fue diseñado como nave de guerra y siempre llevaba baterías de cañones pesados. Pero durante su vida en el mar fue modificado y reforzado para recibir cañones aún más pesados. Por esto fue reconstruido totalmente en 1536. Si observamos la nave y la estudiamos en detalle, empezamos a comprender algunas de las modificaciones y de los refuerzos adicionales que se le integraron. Encontramos grandes maderos, travesaños, que cruzan de un lado a otro de la nave para darle más resistencia a la mitad del barco, en la cala. Y luego vemos una serie fascinante de refuerzos diagonales que abarcan la estructura central y corren de la cala hacia arriba para terminar abajo de las vigas de la zona de cañones. Esto debió darle una gran resistencia a la parte más débil del barco. Después de todo, en la cubierta había cañones que pesaban 2,5 toneladas, cañones que se movían sobre la cubierta. Yo encuentro fascinante que este sistema de refuerzo de la estructura del barco fuera diseñado y desarrollado a principios del siglo XIX por Sir Robert Seppings para barcos de la Marina de Guerra, lo cual fue una innovación para aquellos años. Pero el constructor del Mary Rose en el siglo XVI entendió el problema y lo resolvió de la misma manera. Este entendimiento preciso de la estructura es crucial para la reconstrucción del Mary Rose. Todos los maderos retirados durante la excavación y la elevación pueden ser colocados otra vez, ahora, en el lugar donde estaban originalmente. El Mary Rose está siendo reconstruido con una precisión que dejaría satisfechos a sus primeros constructores. Los arqueólogos, científicos e ingenieros que integraron el equipo de rescate del Mary Rose tuvieron 2 responsabilidades. Primero que nada, preservar la nave con todo su contenido y restaurarla hasta el maravilloso estado en que la encontramos bajo el agua. Esta fue la primera etapa, porque a menos que se preservara la integridad del casco, dando resistencia a las cubiertas
y las paredes de las cabinas y compartimientos, no podría asegurarse una preservación que fuera del agrado de las generaciones futuras. La segunda responsabilidad creo que fue conocer la nave y su contenido, estudiarlos, y con esa comprensión interpretar los datos de manera más completa y natural. Así que ahora los que conozcan lo que hicimos sabrán que cumplimos las metas que nos habíamos trazado. Anders Franzen puede ahora caminar sobre la cubierta del Vasa, la nave que encontró en el fondo del mar hace 30 años. Pero la búsqueda continúa. 50 años después de la pérdida del Vasa, las naves de guerra duplicaron su tamaño para cargar el doble de peso en artillería. El Crown pesaba 2.100 toneladas y navegaba con 126 cañones a bordo. Era una evolucionada nave de guerra construida en madera. Pero, ¿pudo haber sobrevivido algo de ella? Se le vio por última vez frente a la isla Ålund en el Báltico el 1 de junio de 1676 en una batalla contra la flota danesa. Esta pintura muestra sus últimos momentos. Con ella se hundieron 700 hombres. ¿Habrá alguna esperanza de encontrar sus restos en el fondo del mar? 2 años de búsqueda intensa en mar abierto produjeron resultados positivos a Franzen, a Ben Grisel y a Stein Albert, miembros de su equipo. El 8 de mayo de 1980 se investigaba un problema magnético con la televisión de luz de baja intensidad. La visión fue asombrosa. Casi como en un espejismo, aparecieron los restos destrozados del Crown. Con buzos voluntarios y arqueólogos del Museo Local de Kalmar, comenzó la intrépida tarea. El sitio se encuentra lejos de la costa, a 30 metros de profundidad y con temperaturas de 4 grados centígrados. Los restos están esparcidos en una área muy extensa. ¿Será posible una buena investigación en un escenario tan devastado? Con el Crown se ha probado que esto es posible. Los cañones de esta nave son un interesante hallazgo, aún para aquellos cuyos intereses tienen poco que ver con la arqueología. En la primera temporada de excavación en 1981, se decidió que salvar el barco sería prioritario. Para la tripulación del barco explorador, los pequeños cañones no fueron un gran problema. Este pesaba solamente 400 kilos. Pero para la artillería pesada se necesitó ayuda. Esta llegó de la Guardia Costera Sueca.
Levantar un cañón que pesa más de 4 toneladas requiere de gran habilidad y fuerza. Esta pieza, que disparaba balas de 15 kilos, fue construida en Alemania en 1514, más o menos durante la Guerra de los 30 años. Los cañones, como los del Mary Rose, eran de todos los tipos y tamaños. Pero a diferencia de los del Mary Rose, procedían de muchos dueños: franceses, daneses, alemanes e inclusive españoles. El cañón era valorado no solo por su construcción, sino por su capacidad destructiva. La rivalidad de las naciones, al igual que las pretensiones de sus gobernantes, pueden ser observadas muchas veces en los restos de los naufragios. La insignia de bronce de Dinamarca de este cañón se encontró sepultada, al igual que la nave que llevaba labrada en roble la insignia del rey de Suecia. La madera fue preservada magníficamente por las aguas del Báltico y los audaces labrados conservan su originalidad. Estructuras más complejas y delicadas como la brújula del barco se conservan también intactas. Su centro, montado en balancines, parece capaz de moverse al ritmo de las olas del mar. La tecnología moderna en la búsqueda de añejas tecnologías. Con cámaras de televisión fijas se registran los avances en la excavación. Entre la devastación que produjo el tremendo estallido de 1676, aparece un extraño sobreviviente: el reloj de arena del barco, parte esencial en un equipo de navegación. El tiempo congelado en el tiempo de las horas. También se encontró otra brújula más grande. A pesar de que el sitio donde se trabaja es enorme, los restos de esta gran nave de 54 metros de largo y que pesaba 2.100 toneladas se van haciendo accesibles poco a poco gracias a la habilidad de los arqueólogos. En 1987 llega a este lugar un nuevo barco con más investigadores. La misión es apoyada por el Museo Kalmar Lans y dirigida por su arqueólogo Lars Einarsson. La zona se encuentra situada sobre la cubierta, donde están los cañones. Colabora un grupo internacional de buzos voluntarios. Este incluye a un grupo de investigadores que vienen de Polonia. La meta es trabajar dentro del barco en lo que se puede identificar como la cabina del almirante, en la popa. A esta profundidad y temperatura, los buzos pueden trabajar de 50 a 70 minutos al día, pero hay trabajo suficiente para muchos años más. Atrapada entre la estructura destruida está la prueba de un arte excelso y una tradición gloriosa en la construcción de barcos de madera. Si bien el Krau no será elevado al exterior, sus restos quedarán como testigo material de una tecnología y un estado de ánimo que produjo no solamente instrumentos de muerte, sino también naves e instrumentos de navegación excelentes. El arte de las naves de guerra habría de desaparecer repentinamente con el avance de la ciencia y la tecnología. 2000 años de tradición terminaron cuando el genio y el impulso creador del hombre abrieron nuevos caminos. La era del vapor y el hierro, de los cañones gigantes y los modernos barcos de guerra, se originó en una nave. Una nave que revolucionó la vida marítima del mundo en menos de 50 años.
el USS Monitor de la Marina de los Estados Unidos. Aquí, frente a la desolada península del Cabo Hatteras, se encuentran los traicioneros bajos conocidos como el Cementerio del Atlántico. Fueron también la tumba del Monitor. El sitio es actualmente un santuario de la Marina Nacional y el centro de la principal operación arqueológica del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, hay dos cosas que me fascinan del barco Monitor. Lo primero es la historia del pequeño barco, su forma de construcción, cómo fue construido y cómo entró en la lucha en una batalla muy importante de nuestra historia en el momento oportuno. Esa historia no pudo ser escrita de mejor forma por el mejor libretista de Hollywood, y es que este barco realmente salvó a la Unión en un momento crítico de la historia nacional. En marzo de 1862, en Hampton Roads, Virginia, en los Estados Unidos, se encontraron por primera vez en batalla dos acorazados. El Merrimack, barco confederado con 10 cañones, fue derrotado por el Monitor con solo 2 cañones. El Monitor tenía una especial característica, la torreta, única en su género. Fue inventada por el brillante ingeniero sueco John Ericsson. Su originalidad radica en la creación de una plataforma giratoria de 20 toneladas en un barco semisumergible de hierro y con una infraestructura inadecuada. Esta maravilla de la ingeniería fue construida en 150 días. Nadie había visto antes algo semejante, incluyendo al hombre que la llevó a la batalla. Durante 100 años, estas fotografías fueron el único recuerdo del Monitor. En la víspera del Año Nuevo de 1862, mientras era remolcado de Hampton Roads, el barco se enfrentó a una feroz tormenta frente al Cabo Hatteras. Se extinguió el fuego, se detuvieron las bombas y el barco, que había de marcar una era en la construcción de barcos de guerra, desapareció de la vista hasta ahora. Creo que desde niño siempre me fascinó la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. En muchos aspectos, el Monitor parece que representa ese tipo de adelanto tecnológico, y creo que lo que estamos haciendo hoy es tratar de hacer realidad lo que soñó Julio Verne hace muchos años. El sitio fue relocalizado en 1973 y para 1977 se había desplegado la tecnología más moderna sobre el sitio del naufragio. El Monitor está sepultado a 70 metros de la superficie. El casco de hierro descansa hacia abajo. La torreta soporta el peso de la nave. Durante 2 semanas se registró con cámaras a control remoto el estado del corroído casco, que oculta todavía los secretos de 45 inventos aún sin patentar. La torre todavía conserva el cañón y sus aditamentos. Una segunda expedición en 1979 fue todavía más ambiciosa. Los arqueólogos bucearon directamente sobre el sitio, teniendo como base de apoyo un submarino. Una operación difícil, peligrosa y costosa a 70 metros de profundidad. Sí, está bien. El buzo se encuentra ahora en el sitio de prueba y parece que está tomando algunas muestras. Tengo la cámara de video sobre el blindaje de popa y ahora está viendo de lado. Es una buena vista del cañón, realmente. Sí, se ve muy bien, Richard, se ve muy bien. Hacer un registro de la nave era un trabajo monumental. No fueron suficientes 50 inmersiones. En 1987 se hicieron los trabajos en aguas profundas más avanzados en la historia de la agrimensura. Su finalidad, tener una imagen más detallada del Monitor. Estamos realizando fotografías especiales del naufragio del Monitor y, como puede verse en este mosaico, parte de la estructura, o sea, la parte posterior, está intacta. Sin embargo, la estructura de la proa fue destruida por las cargas de profundidad que enviaron sobre la nave en la Segunda Guerra Mundial al confundirla con un submarino. No hemos podido nunca llegar hasta esta zona y lo que tratamos de hacer es llegar a control remoto hasta las cabinas.
fotografiar la mampara principal que corre a través del barco y el interior de las mamparas laterales, así como parte del fondo. Esto nos dará una idea del estado de esta zona y podremos saber cómo pueden ser los compartimientos. Como un justo reconocimiento a los conceptos revolucionarios de Erickson, el plan era usar un vehículo manejado a control remoto para llegar hasta los más oscuros rincones del barco. Se terminó el suministro de energía. Usando un aparato manejado a control remoto, se puede trabajar a profundidades extremas durante periodos indefinidos de tiempo. Se pueden llevar cámaras de video y estereofotografía, luces estroboscópicas y sensores medidores de sonar. Todo ello conducido por complejos sistemas de navegación computarizada electrónica y un infatigable equipo de ingenieros. Una operación difícil en la que cada segundo cuenta y cuesta. Durante 12 días, arqueólogos, historiadores, ingenieros y conservadores pueden combinar su trabajo en una sola máquina para conseguir los resultados proyectados. Estoy interesado en la historia del barco, pero me interesan más los detalles técnicos porque para el fin de entender este naufragio y poder tomar decisiones algún día sobre lo que se tenga que hacer, necesitamos algo básico sobre lo cual construir. Adquirir ese conocimiento es urgente. El hierro no se compara con la madera en cuestiones de supervivencia. La imagen fotográfica, un recuerdo permanente. Un poco más abajo, Roy. No puedo ver. Mira cómo se están cayendo ahí esas planchas. Oh, muy buena toma. Oh. Ernie, mira eso, sí, mira eso. Estaba esperando un arqueólogo. Muy bien, ¿vas a querer seguir bajando? Bueno, toma de esa plancha. Ahí está bien, muy bien. Ahí es donde yo creo que es una buena toma. Necesitas un señalador. ¿Está bien? ¿Aquí vamos? Una buena. ¿Qué línea le tienes puesta? Se registra minuciosamente cada fotografía, su posición y se identifica en un sistema de navegación computarizado. ¿Esa es la caldera, Ernie? Pues sí, podría ser. Sí, parece que lo es. Apuesto que es un lado de la caldera. O eso, se trata de... Mira eso, hay una vertical adentro, un lado inclinado. Haz una toma, Ernie. Cada una de las fotografías es trazada gráficamente al mismo tiempo. La única limitación es la duración de la película en la cámara. Esta es tecnología de la era espacial adecuada a la arqueología. Nos da la posibilidad de saber exactamente en dónde está colocado el vehículo de control remoto. Este avanza y regresa a cualquier posición sin fallar, a pesar de que el monitor se encuentra en las bravas corrientes y mareas de la corriente del Golfo a 20 millas de la costa. Solo un poco más. Eso parece ser una brida allá arriba. Seguro que sí, aquí estamos. ¿Ves esa cosa bajo el patín? Parece como si fuera... Sí, ahí está. Es un motor. Sí, parece una banda de cuero. Muy bien, levanta solo un poco y... Ahí estamos. Muy bien. ¿Ven esa banda de cuero ahí, caballeros? Sí. Roy, me quedan aproximadamente 30 tomas. ¿Qué hago? Sube directamente y carga el magazine. Te van a tener uno listo para que vuelvas a estar ahí en 20 minutos. Los trabajos de agrimensura estructural terminaron y la operación pasa al segundo objetivo. ¿Tenemos algo más que fotografiar? Vamos a seguir fotografiando durante los 2 siguientes días, si se mantiene el tiempo. Claro. Y tenemos luz solar. El siguiente paso es la investigación de video y de sonar.
Tecnología del siglo XXI que mira y observa con sonido. Es un proyecto nuevo de Ken Stewart del Instituto Oceanográfico de Woods Hole que aquí se usa por primera vez. Empiezo en la línea 38, tiempo 15:32:12. Las cámaras de video y las grabadoras registran el progreso del vehículo de control remoto cuando empieza esta operación. Bien, ya nos encontramos afuera. Termina en la línea 31, tiempo 14:52:06. Los viajes guiados por computadora a través del naufragio son seguidos por el aparato y sus sensores de sonar oscilantes. Este registra y mide el perfil destrozado del monitor que descansa sobre su torreta. Ahí está la torre, caballeros. Ajá. Y derecho a la ranura del cañón, según dice el capitán. El registro del sonar es parte integral de una operación mayor. Integrar un mosaico fotográfico de todo el naufragio en todos sus 55 metros de diámetro con precisión absoluta y a alturas y distancias predeterminadas. Se disparan automáticamente las cámaras que tomarán secuencias de fotografías verticales. 2.3 metros sobre el punto alto, abajo del casco. Buena pista y buena velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 0.65.7, fin de la pista. Tiempo 14:57:52. Empezamos en la línea 35. Pieza por pieza, metro a metro y con paciencia infinita, se va fusionando en la computadora la imagen de esta nave de hierro. Serán muchos meses de trabajo intenso en el laboratorio fotográfico para llevar esa imagen a la realidad. Se trabaja sin cansancio por lo que la nave representa para la historia de los Estados Unidos y para proyectar al mundo una imagen vívida de su poderío naval. En adelante el metal del monitor podrá corroerse, pero su imagen será permanente. La tecnología única del monitor ha dado una nueva dimensión a las técnicas de la arqueología submarina. En Woods Hole, Ken Stewart añade un sistema tridimensional a la imagen remota de la nave de guerra perdida. Bueno, aquí me encuentro construyendo un modelo, una representación del ambiente bajo el agua. Estoy obteniendo mucha información de los diferentes tipos de sensores, tales como el sonar y otros instrumentos de navegación. Y fusiono todo esto por incrementos con una representación de computadora interna. Estamos hablando de una cantidad enorme de información. Es realmente demasiado para que cualquier persona pueda procesarla como si se tratara solo de un conjunto de números. Por ejemplo, el modelo que yo uso para el monitor, un modelo tridimensional, consiste en más de 14 millones de números. Si quisiera reproducirlos en la impresora, me llevaría una semana y consumiría tal vez 5 cajas de papel solo para eso. Ahora ya tenemos el modelo. Tenemos la imagen con sus dimensiones reales. Conocemos la superficie del naufragio, qué tan ancho es, su profundidad y así sucesivamente. Se puede obtener una imagen más detallada con una cámara, pero no nos da la misma información en relación a la profundidad. Y para el arqueólogo es muy importante cuantificar lo que hay allí abajo. Más aún que sus predecesores los barcos de madera, las naves de hierro imponen retos mayores a los que buscan su preservación. La motivación inicial de hacer del Monitor un santuario marino nacional fue realmente para evitar inquietud en los ciudadanos o intentos de salvamento, porque siempre hay una pregunta desde que el Monitor fue descubierto en 1973, y es ¿cuándo van a levantarlo? Y yo creo sinceramente, a la luz de otros proyectos europeos como el Vasa o el Mary Rose, que probablemente lo peor que podríamos hacer con el Monitor es tomar decisiones rápidas. Y lo que hacemos en nuestro programa de trabajo con el Monitor es asegurarnos de que no nos arrebaten planes de recuperación. Queremos asegurarnos de que tendremos dispuestos los mecanismos y los fondos para la conservación, exhibición e interpretación de toda la información que proceda del sitio. Así que es un proyecto más grande y mucho más amplio de lo que muchas personas puedan imaginar.